gracias al Señor por poder estar aquí una vez más. Vamos a nuestro pasaje, Génesis capítulo 49. Las consecuencias de una vida sin dominio propio. Las pasiones nos llevan, ¿verdad? Las pasiones nos pueden llevar. Esa es la caída del hombre desde el principio con Adán. Y si vemos la historia bíblica o vemos la historia de nuestra historia en este mundo, vemos que las pasiones han hecho a naciones ser derrotadas y caerse. La lujuria y la ira, el enojo, ¿verdad? Causa mucho daño en las vidas de muchos hombres y mujeres que tienen potencial. Muchas veces podemos ver familias buenas que comienzan buenas, pero después vemos que las pasiones no son controladas y caen familias hasta cristianas, ¿verdad? Y aquí vemos la profecía de Israel acerca de sus hijos. Jacob hace esa profecía y podemos ver aquí esas consecuencias. Desafortunadamente hay muchas familias hasta en la iglesia que han sido ejemplos de cuando no podemos tener dominio propio sobre nuestra vida, sobre nuestras pasiones, el enojo, la ira, lujuria. Y es importante entender eso, ¿verdad? Cain, muchas veces hemos visto eso destruía familias. Cuando no estás checando tu pensamiento y tu corazón, dejas que eso pase y siga. Satanás todo lo que está haciendo es paciente y él está esperando para que caigas en una de sus trampas. Y eso es lo que vemos en la vida y es triste porque lo vemos en la iglesia, en la vida cristiana. Entonces, aquí vemos en el capítulo 49, ya aquí pasa el tiempo, ya pasaron más de 17 años que Jacob fue y tuvo una reunión con su hijo José y ya vemos aquí la novela, ¿verdad? Como se dice, esta es una novela muy, muy buena que se puede haber hecho novela. Llegamos ya a este punto de que se reúnen las familias y conviven juntos y él puede ver a sus hijos. Y dice así la palabra de Dios: entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse para que les haga saber lo que ha de acontecer en los días venideros. Entonces él está hablando a todos. Aquí va a hablar con todos sus hijos. Va a traer esta profecía a todos sus hijos. Si vemos en el versículo 28, dice: todas estas son las tribus de Israel y esto es lo que les dijo su padre cuando los que bendijo. Entonces esto debe de ser una bendición que les va a dar a sus hijos antes de morir. Está ya Jacob en su última, bueno, pues ya vemos cada vez, ya pensábamos que iba a dar la patada, pero seguía viviendo, ¿verdad? Pero aquí ya llegó al fin. Aquí llega él al fin de su vida y llama a sus hijos y los reúne a todos. Y es importante entender que trae a todos juntos. Es importante entender de que él va a hablar con sus hijos y los va a tener a todos juntos. Todos van a huir, no va a haber secretos, no va a haber nada de secretos. Entonces así dice es. Entonces llamó Jacob a sus hijos y los dijo que se reunían para que se haga saber lo que acontecerá en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel, su padre.
Y comienza con Rubén. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor. Se oye muy bien, están levantando a Rubencito, es el primogénito, ¿verdad? Qué padre. Imagínate, Rubén, cómo ha estado eso, papá. O sea, yo soy el primero que me van a levantar aquí, el primero de la bendición. Prominente. Fíjate las veces que dice prominente y luego prominencia. Wow, chequen eso. 3 veces. Prominente en la dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. Pero eres incontrolable como el agua. No tendrás que preeminencia, porque estuviste en la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Simón y Levi, ¿verdad? Levi. Simón y Levi son hermanos. Sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo no entraré mi alma, y sus asambleas no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor es cruel. Los dividiré en Jacob y los desparramé en Israel. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos tu ayuda, Señor, en este texto para poder nosotros aplicarlo y aprender, Señor, de tu palabra. Y te pido, Señor, que nos des sabiduría, que nos abras mentes y corazones para que podamos nosotros ver nuestra condición. Porque lo pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Apropiadamente, tiene mucho que ver esto con nuestro sermón que tuvimos en la mañana, ¿verdad? De examinarnos. Y es importante examinar nuestras vidas. Yo entiendo este texto porque en mi vida, en mi caminar, entiendo las consecuencias del pecado. Uh, Muchos de nosotros hemos cometido pecados y quizás ya no sabemos de ellos, somos perdonados y ya no hemos, pero hay muchos de nosotros que hemos cometido pecados que nos van a seguir hasta el fin de nuestra vida. Esa cosita, esa manchita seguirá hasta el resto de nuestras vidas. Las buenas noticias ahí es que si eres creyente, pues en el cielo ya una eternidad, eso no es tu identidad, nadie se va a acordar de eso, nadie va a tener eso en mente, pero aquí mientras que caminamos esta tierra, va a haber esa identidad con el pecado. Hay que entender que no vendemos a un falso evangelio, un evangelio superficial. El evangelio nos dice que Dios perdona, pero también sabemos que el pecado tiene consecuencias en esta vida. Dios te perdona, pero también hay consecuencias de ciertos pecados. Hay unos que enseña su gracia y ya no tienes que estar ahí, pero hay unos donde hay consecuencias para toda la vida. El divorcio, vemos que eso trae consecuencias. La lujuria trae consecuencias. La ira, el enojo, la división entre familias trae consecuencias. Es importante entender eso porque aquí vemos estas consecuencias. Aquí vemos a 3 hombres que no pudieron controlar sus pasiones y sufrieron consecuencias. Vemos aquí 17 años después de que se reunieron con José y habían pasado 40 años desde que Rubén se acostó con la concubina o concubina de su padre Israel. Pero aún todavía estaba fresco en la mente de Dios y en la mente de Jacob, ¿verdad? Y vemos aquí a estos 2 hermanos que también, Simeón y Leví, que también tenían otro problema, que era la ira, el enojo, corajudos, violentos, ¿verdad? So aquí vemos lujuria y ira, esas pasiones que
debemos de controlar y comienza en la mente para que no salgan de nuestros corazones. Pero, hermanos, cuando vemos la descripción aquí de Rubén, eres mi primogénito, tú eres el que te mereces la bendición, tú eres el que te mereces la herencia. Vemos en Génesis 17 donde Dios le da la bendición a Abraham y Abraham se la pasa a Isaac, Isaac se la pasa a Jacob. Estas se les habían pasado a sus familias, las herencias. Esta es la primera vez que vemos una profecía hablada por Jacob. Después vemos profetas, pero esta es la primera vez. Siempre que había profecías las traía Dios a Abraham, Dios las traía a Isaac, pero aquí Jacob está dando una profecía, es la primera vez que vemos esto en la Biblia. Entonces vemos aquí que hay consecuencias en nuestras vidas. Rubén era primogénito, dice mi poderío y el principio de mi vigor. O sea, él era un hombre de poder, ¿verdad? Prominente en dignidad y prominente en poder. Hay muchos hombres en el ministerio que hasta unos van a seminario y escriben libros y son populares. Hay hombres en las iglesias ahorita donde saben enseñar, saben predicar, saben traer gente a Cristo, pero no pueden tener dominio propio sobre sus pasiones. Y caen y trae daño. Y la cosa es de que aquí es una ilustración de que el pecado tuyo puede afectar 3, 4 generaciones. Tu desobediencia puede afectar 3, 4 generaciones. Y a veces no pensamos en eso, ¿verdad? Tenemos ira, nos enojamos, comenzamos a gritarle al uno al otro, nuestros cónyuges, y nos enojamos y tenemos ira y no nos aguantamos, o pasa el vecino y ¡oh! Y el niño atrás en el carro desde chiquito viendo eso y qué dice, también. Se lo pasas la ira, le pasas esa pasión. La lujuria viene y ataca a la familia y destruye a familias, destruye a reinos. Caes en tus pasiones. Rubén, un hombre prominente. Si vemos las escrituras en Primera de Timoteo y Tito y Primera de Pedro, vemos ahí que muy apenas dice ahí que debe de enseñar, y no dice enseñar bien, no dice que debe de estar bien entrenado en enseñanza. Eso es lo más cerca a algún hecho que un pastor debe de tener, un hombre líder de Dios debe de tener. Dice, muy apenas dice enseñar, pero todo lo demás es de integridad y de carácter. Aquí está, dominio propio. No tienes que ser un hombre que enseña y que es seminario, y que tienes que ser un hombre de integridad y de carácter, y lo importante es llamado por Dios. Y si eres llamado por Dios, vas a tener dominio propio, vas a poder mantener tu hogar, vas a poder mantener tus finanzas, tu vida pública, vas a poder tener tu vida en la iglesia. Pero Rubén, vemos que hay mucha gente, muchos Rubénes, y realmente afectó a sus generaciones. El rey David, lo mismo le pasó. ¿Qué era? Lujuria, igual, lujuria. No pudo tener dominio propio. No pudo él dominar eso, hermanos. Y por eso es importante que nosotros podamos dominar estas fantasías que tenemos en nuestras mentes, o creemos que sabes que nadie me va a ver, nadie sabe estas cositas que estoy haciendo yo a las escondidas, pero Dios sí te ve y hay consecuencias. Y si te esperas, el diablo te va a atrapar, te va a consumir, te va a comer, te va a hacer garras. Por eso hay que examinarlas y pararlas antes de que sea demasiado tarde, porque esto va a afectar a generaciones. El tribu de Rubén, aquí vemos que le quitaron la bendición. Le afectó a 3, 4 generaciones. De ninguna de las tribus de Rubén salió ningún juez, ningún profeta, ni ningún rey.
Imagínate, es triste, es triste cuando vemos el pecado y lo que puede causar el pecado y las cosas que hace el pecado. Pensamos que el pecado no nos afecta a nosotros nomás, pero afecta a todos. Lo que estás haciendo afecta a tus hijos. Pero no ves, y aquí vemos en Génesis 35, capítulo, vamos, Génesis 35, versículo 22. Vemos ahí que Rubén no se aguantó y fue y se acostó con la sierva de su padre. Lo hizo después de que Raquel había fallecido. Muchos comentaristas de la antigüedad están de acuerdo. Yo pienso que sí hay una verdad en esto, que él también estaba tratando de tomar el poder y posición a la fuerza. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando un hombre tiene poder, dice aquí que de poder, preeminencia. Mira, fíjate todo lo que tenía Rubén. Ya ves lo que pasa con el hombre o la mujer que sube a prominencia, que comienzan a agarrar poder y dinero. ¿Qué pasa en las vidas? ¿Qué pasa en las vidas de un matrimonio cuando la esposa o el esposo comienzan y sacan bastante dinero? Comienza a haber problemas, porque con el poder viene todas esas tentaciones. Con el poder vienen las tentaciones. Y tú piensas que nadie te puede decir nada. Yo tengo todo el poder, yo puedo dormirme con el que yo quiera, nadie me puede decir nada. Yo puedo tener sexo ilícito, sexo, inmoralidad. Y vemos eso con el poder, con la prominancia. Y él quería tomar ese poder a la fuerza. Y yo pienso también, y hay algo de cierto en esto, que cuando murió Raquel, que era la favorita de Jacob, entonces Rubén sabía que había dos madres, ¿verdad? Él de su madre y la otra madre de sus otros hermanos, dos siervas, ¿verdad? La sierva de Leia y estaba Leia, digo, y luego la sierva de Raquel. Y Rubén venía de la sierva de Raquel, él pensó que si descalificaba a la sierva de Raquel, Lea sería la favorita, o la madre de él sería la favorita. Pero no le funcionó como él pensó. Él pensó, déjame meto con ella, mi papá no la va a querer para que quiera a mi madre mejor. ¿Cuántas veces no metemos la pata así nosotros? Queremos ayudarle a Dios. Se metió con ella porque quiso ser primero y no le funcionó. Y esto es lo que yo creo que nuestro Señor Jesucristo quiere decir cuando dice, el primero será que el último. ¿Quieres ser primero en esta vida? ¿Quieres andar bien recio? ¿Quieres ir a tomarlo? Al fin vas a ser el último. Y Rubén fue el último, uno de los últimos de la tribu, de las tribus. No tomaron la herencia que les pertenecía a ellos. Incontrolable como el agua. El agua es algo que es poderoso. Cuando lo tienes en un canal y está dando vuelta y puede traer poder, ¿verdad? Y hasta prender una ciudad, puede darle poder a una ciudad, ¿verdad? Con esas ruedas y viene el agua y comienza a mover, ¿cómo se dice? Turbinas. Pero si lo sacas de ese canal, uff, el agua destruye todo. El agua toma el camino con menos resistencia. Y así la lujuria pasa. Es importante ver lo que Rubén trae a sus hijos. Ni uno de ellos pudo ser prominente. Generación tras generación, tras generación, tras generación. Bueno, puedes decir, pues no es justo. No es justo porque nuestros hijos van a pagar las consecuencias de nosotros.
espérate, que no vino y le preguntaron ahí, estaba un hombre ahí que estaba enfermo y le dice, ¿quién pecó, su padre o su madre? ¿Y qué dijo Jesús? Ni su padre ni su madre pecaron. Entonces, ¿por qué estás diciendo que hay consecuencias? No, el punto ahí no tenía nada que ver con eso. El punto aquí tiene que ver que el pecado trae consecuencias y cuando tú pecas sí va a haber consecuencias porque Pablo dijo que lo que plantas vas a cosechar. Lo que sea que siembras vas a cosechar. Si siembras del espíritu, cosechas del espíritu. Si siembras de la carne, cosechas ¿qué? La carne. Esa es una promesa porque Dios no será que burlado. Dios no se le olvidó lo que hizo Rubén. Dios no se le olvidó lo que hizo Simón y Leví. No se le olvidó. Dios no se va a hacer burlado. No creas que tú lo vas a hacer burlado. Y puedes arrepentirte, pero hay pecados que vienen para atrás y te tocan la puerta otra vez. Y luego vienen y le tocan la puerta a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos. No puedes burlarte de Dios. Piensas que te escapaste, piensas que puedes hacer esto con Dios y burlarte de Él, pero Él no va a ser burlado, hermanos. Tú plantas del Espíritu, vas a cosechar del Espíritu. Pero tú plantas de la carne y vas a cosechar la carne. ¿Es justo? Dios dijo. Tú tienes que hacer esa decisión. Tú tienes que hacer la decisión de qué semillas estás plantando en tu vida. Amén. No estoy diciendo que no hay gracia, porque vivimos en gracia, hermanos, pero hay consecuencias con el pecado y el pecado afecta a mucha gente. Simeón y Leví son hermanos. Y no nomás son hermanos aquí en el texto. Son hermanos porque andan juntos, se echan la pala uno al otro. Hay hermanos de la carne también, ¿verdad? Hermanos de la carne que te puedan traer a la justicia o te pueden traer a la maldicia, ¿verdad? Todos tenemos ese hermano que te van a sonsacar o te van a liderar a lo bueno. Pero estos dos hermanos se juntaban para lo peor. Por eso dice, yo no quiero estar en el consejo de ellos porque todo lo que ellos están haciendo es ira, es malo, es crueldad. Entonces dice eso. Por eso dice, Simón y Leví son hermanos, sus armas, instrumentos de violencia, o sus espadas en otras diferentes tradiciones. Dice la palabra de Dios, y su asamblea no es una mi gloria. No está de acuerdo, ni Dios está de acuerdo, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. O sea, tienes que entender lo que hicieron, ¿verdad? Fueron y dijeron, Padre, ¿vas a dejar que traten a nuestra hermana como una prostituta? ¿Una ramera? Tengo que ir a defender nuestro nombre. Y fueron y engañaron a este pueblo y fueron con espada y mataron a todos los hombres. Y lo que le hicieron a los bueyes es, los dejaron cojos, les cortaron las piernas, los ligamentos para que no, o sea, eso es crueldad. Eso es crueldad. Si tu hijo ves que, o tu hija ves que agarran un gato y le quitan las piernas y los cosen para atrás y luego les quitan las orejas, o sea, ten cuidado que no vaya a crecer porque va a ser uno de esos, ¿cómo se dice? Serial killers, ¿verdad? Esos, ¿cómo se dice? Asesinos seriales, no que comen cereal, pero o sea,
Así yo recuerdo, tenía unos amigos que así los animales eran bien crueles. Y eso no es bueno, hermanos. Hay algo malo en el corazón de la gente. Esos hombres eran tan crueles que mira lo que no les fue suficiente a matar todos los hombres ahí y hacer esto. Hicieron esa travesura y dejaron a esos bueyes decapacitados, torturados. Esa es una manera de traer crueldad. Y fíjense en lo que dice aquí, esta palabra es bien importante. Maldita su ira por, porque es, ¿ok? ¿Qué es la palabra es? ¿Es presente o pasado o qué es? Es presente. Siguen siendo. Maldita su ira porque es feroz y y su furor porque es cruel. Los dividirá en Jacob y los desparramará en Israel. La ira, hermanos, es otra cosa. Cuando eres bien enojón, bien corajudo, no nomás te va a dar un ataque de corazón bien rápido y te vas a hacer mal a ti mismo. Pero cuando eres así enojón y tienes ira, nadie se te quiere acercar. Eres la persona que siempre dicen, "Ay, tengo que ir a hablar con esta persona". No quieres. Una persona de ira, una persona enojada no se abre a las relaciones. Su esposa o tu esposo y tus hijos los islas relaciones, te enciendes. Muchas veces, bueno, es que nomás necesito deshogarme. No necesitas deshogarme. Lo que necesitas es venir al Señor. Porque hay cristianos que pueden frustrarse y tener ira, ¿verdad? Hay una ira que habla en Efesios 4, ¿verdad? Que es una ira justa, ¿verdad? Pero pienso que muchas de las iras que tenemos no son justas. Estos dos hermanos dijeron, es una ira justa, pero realmente estaban defendiendo su propia dignidad, su propia familia, y se dieron a su propia venganza y su propia crueldad. Dios no estuvo con ellos cuando ellos hicieron eso. Dios no les dijo que hicieran eso, pero ellos fueron y lo hicieron. Esa ira, esa pasión, si no la controlas, trae mucha división. Hay iras ahorita que después de 4000 años o más están todavía peleándose en otros países y ya ni se acuerdan ni por qué están enojados con el uno al otro, pero tienen una ira y un coraje y todavía se están peleando, hermanos. Y esa ira la puedes pasar también a generaciones y son destructivas. Tus hijos van a ver lo que eres, tus hijos van a ver tu vida. La ira puede destruir igualmente los matrimonios, puede destruir las relaciones. ¿Y cómo vas a poder tú abrirte cuando nadie quiere venir a ti porque ya saben que a cualquier momento te vas a encender? ¿Ah? Y eso pasa en las iglesias. Hay cierta gente que no, hombre, no, ni lo toques ni le digas porque se pueden encender. Pues sí, hermanos, van a explotar. Déjalos que exploten. Déjalos que saquen lo que traen y que exploten. Pero eso no resuelve el problema porque una bomba explota y mira el daño que hace. Una bomba explota, ok, ya explotó, pero ¿sabes qué? No explotó sola, explotó y hizo daño a mucha gente. Y lo pasas en generación a generación a generación. Dice aquí la palabra de Dios, maldita su ira, maldita su ira. Aquí vemos a estos tres hombres que tuvieron estas consecuencias que afectaron a sus generaciones. Rubén, como les digo, no hubo ningún rey, ningún profeta, ningún juez. Y para Leví y Simeón, o sea, Simeón lo desparramaron.
Simeón lo resparramaron y tuvo parte de tierras con Judea y con otras tribus, y no se les dio una tierra exacta a ellos, ni uno de ellos tuvo. Y Leví, pues no tuvieron nada de tierra. Pero aquí también vemos la gracia de Dios. La gracia de Dios es de que el primero será el último, y aquí llegó Rubén al último, Simeón y Leví. Simeón fue una tribu, una nación, cuando salieron del desierto, fueron una multitud grande, pero ya después en números es la multitud más pequeña. Leví, Dios enseñó su misericordia en ellos porque por su reacción ahí con Moisés vemos que Dios les dio el sacerdocio a ellos y no se les dio tierra, pero los desparramó entre Judea, entre Israel, para que fueran los sacerdotes. ¿Quién está escribiendo este libro? ¿Quién escribe este libro? Moisés. ¿De dónde viene Moisés? ¿Quién es el papá de Moisés? ¿Quién son los papás de Moisés? Levitas, Leví. Él no está aquí tratando de proteger su honor, inventando ahí, no quiero que mi familia se vea tan mal. Su familia era de ira. ¿Y qué crees que lo metió en problemas a Moisés, hermanos? Ujú. Cuando estaba en Egipto, ¿se acuerdan? Vio a ese siervo, no, a ese supervisor que estaba aprovechándose de un hebreo. ¿Y qué hizo Moisés? Le dio ira, no se controló su pasión. ¿Y qué hizo? Lo mató y le corrió para el desierto. Ah, ¿ves? Ahí viene esa maldición que le cayó hasta Moisés. Y luego, cuando la gente estaba ahí murmurando y no estaba obedeciendo, ¿qué le pasó a Moisés? Se enojó y ¿qué hizo? Le pegó a la roca para que saliera agua. ¿Y qué hizo Dios? Por eso no entrarás a qué? A la tierra prometida. Aquí está el ejemplo. Hasta Moisés la llevó por los pecados de sus padres. Y eso son razones que también, arriba de todo lo que ya tenemos y la fe que tenemos para saber que Dios inspiró esta palabra, entendemos que si fuera un hombre el que escribió este libro, hubiera tratado de hacer un poquito de que no se viera mal su familia, pero aquí se expuso Moisés y escribió lo que Dios lo puso a escribir. Moisés mismo, escribiendo este libro, se da cuenta que los pecados de sus padres pueden venir a visitarlos. Y una vez más les digo, sí estamos en gracia, hermanos. Y si hay muchos pecados que se nos pasan, que Dios no vuelve a hacer, pero hay unos pecados que vienen y tienen consecuencias. La ira puede dividir familias y familias por generaciones. Te peleas con tu familia y dicen, no, tu tío es así. Y luego crecen los niños, no, pues mi tío era así. Y crecen los niños de los niños, no, pues esa familia de los tíos y así se quedan en ese odio. La lujuria igual, divides, andas ahí teniendo fantasías, caes en algo, andas ahí nomás jugando con la lumbre y un día caes y está tu reputación. El mundo sabe lo que haces, el mundo está hablando, el mundo está pequeño, hermanos, el mundo sabe, la gente oye, la gente habla, no estás tú en un mundo cristiano, la gente puede decir, ay, sí, no, yo no voy a decir nada, y salen y comienzan con el chisme, fulano y fulana, y fulano y fulana, y piensas que nadie se va a dar cuenta. Pero dice la palabra de Dios que Él va a exponer todo a la luz y Dios no va a ser burlado. Es importante ver estas lecciones aquí. ¿Qué hay que hacer? Pues examinarnos, hermanos.
No dejes que los pensamientos de ira en tu corazón hierven, porque eso es lo que pasa, hierve. Vienes a la cruz, vienes a Dios y ves la cruz. Ves a Esteban cuando dijo, Señor, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen, como su Señor que estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos que no saben de lo que hacen. Hay que agarrarnos y ver a Cristo para que se nos desborren esas iras, para que cuando venga la lujuria a tentarnos, podamos ver, vale la pena, Señor, esto. Vale la pena este momento, vale la pena destruir mi relación contigo, vale la pena destruir a mis familias y a las generaciones que vienen, vale la pena. Interrumpes en un sentido la salvación de tus generaciones que vienen, porque tú quisiste beber rebelde, quisiste estar en tu ira y en tu lujuria. Abraham era y Sara especialmente, su nombre era pagano, eran paganos, alababan dioses extraños. Eso era su cultura. Abraham igual. ¿Por qué? Por el pecado de sus padres, pero Dios si quiere, saca a alguien de esas cosas y los trae a él. Pero que no hubo consecuencias en las vidas de ellos. Igualmente vimos las caídas y las faltas de uno en la vida. La vida ya es suficiente difícil para que nosotros no tengamos dominio propio y hagamos las cosas al ay se va. Al ay se va. La palabra que tengo en la boca, en la lengua, se llama carelessness. ¿Cómo se dice carelessness en español? Sin cuidado. Somos así sin cuidado, hermanos. Somos sin cuidado. Y luego hay consecuencias cuando somos sin cuidado. Le damos espacio a que dice que no te duermas en ira, ¿verdad? Que no dejes que el sol baje enojado, ¿verdad? Pero ¿por qué dice? Después dice, y no le des campo al diablo, no le des lugar al diablo, porque ahí está el diablo. Tú le das un lugar al diablo cuando estás sin cuidado, cuando no estás con tu guardia para arriba. Ahí está el diablo. Y Dios sabe que si tú le das una entrada al diablo, y la entrada que le das al diablo es cuando estás sin cuidado, cuando estás en ira, y ahí es donde pasa lo peor. Y es destructivo. Parece que no son bendiciones, pero sí son bendiciones, hermanos. Porque Dios al fin, como quiera, haya misericordia en ellos. Y aunque no llegaron a ser el potencial que tenían, que tanta gente no tiene el potencial de ser pastores, de ser algo grande en, en el ministerio, pero fallan. Fallan porque no hay dominio propio en sus vidas. Vamos a ver aquí que Jacob le da una doble bendición y cambia a los tres primogénitos, ¿verdad? Era Rubén y luego los otros dos eran los primeros que nacieron. Y se lo da a José. Pero lo que hace ahí es adopta a los hijos de José. Y José le dan dos porciones. Otra vez los chapulineó José a sus hermanos, ¿verdad? Pero le dan doble bendición, doble porción a José. Quiero que reflejemos en esto y vamos a ver las bendiciones que le va a dar Dios a sus hijos. Pero imagínate que todos estaban escuchando esto. Haz de cuenta que Jacob le dice, y tú bien prominente, bien bonito, lo levantó y le dijo, pero tú te acostaste en mi sofá, en el lecho, y todos los hermanos ahí, pum. Pero esto pasó hace 40 años.
la ira de tus hermanos. Todos estaban escuchando, todos estaban viendo. Y ahora Dios quiere que todos nosotros seamos testigos y escuchemos esto. Porque como dijo Pablo, el Antiguo Testamento es que para exhortarnos, para que enseñarnos, ¿verdad? Para edificarnos y que pongamos atención, porque Dios hizo esto para un propósito, para que nosotros no caminemos en esos mismos pasos, sino que podamos examinarnos y estar en guardia siempre. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, que aún cuando te fallamos, tú eres fiel. Y lo que sí digo, Señor, es que es horrible poder caer en estas cosas, pero necesitamos de ti, Señor. Sabemos que sí, Señor, tu gracia nos perdona y para siempre estaremos contigo. Ya no seríamos identificados con estos pecados en la eternidad, pero Señor, qué desprecio, Señor, es no poder alabarte, servirte, seguirte, obedecerte, Señor, para que tengamos nuestra porción, Señor, cuando lleguemos al cielo y podamos poner todo esto a tus pies, Señor. Está con nuestras familias, Señor. Cuídalas, cuida nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Estimula nuestros corazones, Señor, para venir a confesarte, Señor, todo lo que tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que nos lleves a nuestros respectivos hogares, Señor, que nos guíes entre las semanas, Señor, que abramos nuestras Biblias y que seamos no nomás oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.